Nuestro Dios es más grande que cualquier problema que usted pueda estar enfrentando. Y muchos de aquí ya lo saben. Él es más fuerte. Bueno, bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks Community Church Campus en español. Una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Les quiero decir algo, no sé si usted sabía, pero la oración no tiene poder, pero cuando usted le ora al Dios Todopoderoso, la oración tiene poder. Y por eso le quiero invitar que los martes de 6 a 7 venga a orar. Y si es la última opción, venga a orar, porque le vamos a enseñar que la oración es la única opción. Y también los domingos oramos de 12:45 a 1 de la tarde. A ese Dios fuerte, a ese Dios grande. Le oramos y Él nos responde. Y no responde de acuerdo a lo que nos merecemos, sino a su justicia, a su misericordia y a su amor. Y bueno, estoy emocionado. Usted sabe que a mí me gusta predicar. Y cuando yo predico, primeramente me predico a mí mismo. Por eso duele. Y hoy continuamos con las parábolas de Jesús. Y recordemos que las parábolas eran historias cortas que contaba Jesús para enseñar una verdad espiritual y explicar cómo funciona su reino. Y la parábola de hoy la encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, y dice así. Luego Pedro se le acercó y preguntó, se le acercó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y dice Pedro, ¿será 7 veces? Y si usted lee antes de esta escritura, Jesús enseña a cómo debemos lidiar con diferencias en la iglesia. Entonces yo creo que eso tenía que ver algo por qué Pedro estaba haciendo esta pregunta. Y responde, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía ¿cuánto? Millones de monedas de plata, o sea, de dólares, diríamos aquí en Estados Unidos. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó. ¿Y lo qué? Y lo perdonó. Y perdonar es liberar, liberar es perdonar la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos, ¿cuántos? Miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó, ¿cómo? ¿Y quién había caído de rodillas antes? Él, correcto. Cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. Y pregunta el rey, ¿no deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes si si se niegan a perdonar de corazón a sus
hermanos. Notemos que esta historia también es motivada porque Pedro era uno de los discípulos de Jesús, quería saber la opinión de Jesús acerca de los límites del perdón. Porque en ese tiempo también los rabinos enseñaban que si una persona pecaba contra usted, usted lo podía perdonar hasta 3 veces. Y Pedro, porque él era buena gente, le pregunta a José si 7 en vez de 3. Le pregunta a Jesús, Pedro le pregunta a Jesús si 7 en vez de 3. Porque 7 también es el número de Dios, el número perfecto. Y Jesús le contesta, tienes que hacerlo no 7, sino 70 veces 7. Y lo que Jesús realmente estaba dando a entender es que no debemos llevar cuentas. No debemos llevar cuentas de las veces que perdonamos. En otras palabras, siempre debemos perdonar. Siempre debemos perdonar. Luego Jesús cuenta la historia de un hombre que le fue perdonada una deuda millonaria que no podía pagar, quien después se negó a perdonar una deuda mucho menor a alguien más. Y lo interesante de todo esto es que la historia realmente no se trata de que tenemos que estar perdonando una y otra vez hasta llegar a 490 veces. Pero sí se trata de alguien a quien se le perdona una deuda impagable que luego se niega a perdonar una deuda mucho menor. Y con esto en mente, deseo hacer 4 observaciones puro poder. Y antes de hacerlo, quiero que nos pongamos de pie, porque va a estar fuerte el mensaje, pero va a estar puro poder. Y ¿cómo se dice? Inhalemos, ¿no? Inhalemos, inhale y exhale. Una vez más, inhale y exhale. Ahora siéntese, ya los tengo relajaditos. Inhalar y exhalar. Y bueno, ahora vamos a dar 4 observaciones puro poder. Ya estamos tranquilos, ya tenemos bastante oxígeno en el cerebro. Primera observación. Los cristianos tienen que perdonar. Los cristianos tienen que ¿qué? Que perdonar. En otras palabras, los cristianos no tienen otra opción más que perdonar cada vez que se les ofende o se sienten ofendidos. No tienen otra opción. Recordemos que nuestra impagable deuda por nuestros pecados fue cancelada en la cruz del Calvario por Jesús. Y cuando tú y yo invitamos a Jesús a ser nuestro Salvador y Señor, no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados, pasado, presente y futuro, y no solamente recibimos la vida eterna, pero en ese mismo momento también renunciamos a nuestro derecho de alguna vez decir, no te perdono. Mire lo que Pablo anima a la iglesia en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Cuando escribe, sean ¿qué? Comprensivos. Traten de entender, de comprender con las faltas de los demás. ¿Y qué? Perdonen a todo el que los ofenda. No a algunos, no a los que me caen bien. No a todos los que nos ofendan. Recuerden, que no se les olvide porque tenemos tendencia a que se nos olvide. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes ¿qué? Deben perdonar a otros. Y nuevamente Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 32 anima a la iglesia en Éfeso cuando dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Y cuando uno tiene buen corazón dice, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de ¿quién? De Jesucristo. En otras palabras, siempre recuerda lo mucho que Dios te ha perdonado a ti para que así puedas perdonar a otros. Gloria a Dios. Que no se te olvide. Iglesia,
Y si te niegas a perdonar por las razones que tengas, mira lo que va a pasar. Jesús dice, y Jesús es Dios mismo, dice en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te ¿qué? Niegas a perdonar a los demás, tu Padre ¿qué? No perdonará tus pecados. Y ahorita en un ratico voy a explicar un poquito más por qué no. River Oaks Community Church. Si alguno de ustedes me ofende, y no es por nada, ustedes sí son buena gente. Buena gente ustedes. Pero si alguna vez alguno de ustedes me ofende y luego se arrepiente y me pide perdón, yo estoy obligado a perdonar. Estoy obligado a perdonar. Y si yo alguna vez te ofendo y luego me arrepiento y te pido perdón, tú estás obligado a perdonarme. Tú y yo estamos obligados a perdonar, aunque suceda 490 veces. Y me pregunto, ¿cuánto más sano sería el cuerpo de Cristo, la iglesia, si actuáramos con la obligación a perdonar cuando ocurren ofensas entre nosotros? Porque ocurren ofensas entre nosotros. ¿Cuánto más sano sería el cuerpo de Cristo si nos obligáramos a perdonar unos a otros cuando nos ofendemos? Yo diría que se fuera mucho mejor y con mucho más impacto en este mundo. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos es que dejamos pasar las ofensas porque somos espirituales y dejamos que se acumulen. Al ignorar a la persona que nos ofendió, al ir con nuestros conocidos y hablar de la ofensa, al gravitar al chisme y la difamación, al enojarnos y amargarnos, al irnos de la iglesia, en vez de mejor ir con la persona que nos ofendió para hacer el duro trabajo de buscar entendimiento, buscar un arreglo, buscar el perdón y la reconciliación. Agradezco a uno de los pastores aquí de la iglesia. Aproximadamente esto sucedió hace 3 semanas atrás. Fue a mi oficina y es que quería aclaración de unos comentarios que yo hice un día antes en una reunión de donde estaban todos los pastores. Y estaban todas las personas, muchas de las personas que sirven aquí en la iglesia en los 3 campuses. Y él pensó, y después que yo escucho sus razones, le doy la razón. Él pensó que los comentarios que yo hice fue una indirecta o directa que yo le dije a él. Y lo que me gustó de él, que no se esperó una semana, andar con la mala cara, sino que al otro día, después de la reunión, esperó un día y vino y habló conmigo y me dijo, Pastor Luis, usted dijo algo y creo que lo dijiste por mí. Y realmente no lo había dicho por él, para nada. Pero me gustó que vino a aclarar las cosas, porque no podíamos seguir así. Y le aclaré que no era por él, pero que sí era por otro. Y le doy porque pudimos aclarar y no pasó de ahí. Y después, al próximo día, yo fui y aclaré las cosas con el otro. Que lo que había dicho sí era para él. Y yo lo que estoy diciendo es que no estemos acumulando. Busquemos entender, arreglar, perdonar y reconciliar. River Oaks, tengamos la madurez y el valor de, en vez de vivir enojados y ofendidos, vamos a ir a aclarar, arreglar, perdonar y reconciliar. Es duro trabajo, pero con Dios sí se puede y sí vale la pena.
Jesús afirma esta verdad antes de haber contado la parábola en Mateo capítulo 18, versículo 16, cuando dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. River Oaks, iglesia, si te consideras un cristiano y hay alguien en esta iglesia o en otra iglesia que te ofendió, esté la persona consciente o no de que lo hizo, es tu responsabilidad ir, es tu responsabilidad llamar, textear, escribir, contactarte con esa persona esta misma semana para aclarar, arreglar y reconciliar, así como Jesús lo manda. Nuevamente Jesús dijo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda ahí, reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. En otras palabras, a Dios le importa más tu habilidad de perdonar y reconciliar que tu habilidad de públicamente mostrar compromiso espiritual. Me gustó tanto la frase que la voy a repetir. A Dios le importa más tu habilidad de perdonar y reconciliar que tu habilidad de públicamente mostrar compromiso espiritual. Porque a fin de cuentas, hermano, y esto es una gran verdad, porque a fin de cuentas nuestras actitudes hacia los demás refleja nuestra relación con Dios. Así que Rocks, ¿usted sabe qué? Los cristianos tienen que perdonar. No tenemos otra opción. Segunda observación. Los cristianos tienen que perdonar aunque no le pidan perdón. Los cristianos tienen que perdonar aunque no le pidan perdón o no se reconozca que se ofendió. Porque, pastor, ¿qué pasa cuando alguien no desea pedir perdón y mucho menos admitir que me ofendió? ¿Qué hago? ¿Qué pasa cuando alguien está contento de haberme ofendido? Está contento de haberme herido. ¿Qué hago, pastor? Y la respuesta es: tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Eso mismo le pasó a Jesús en la cruz del Calvario. La gente que lo torturó y luego lo clavó en una cruz, no le pidieron perdón a Jesús. Y colgado en la cruz, Jesús ora: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si por alguna razón la persona que le ofendió no le pide perdón, por las razones que tenga, le invito a hacer una oración parecida a esta. Padre que estás en los cielos, fulano de tal me hirió grandemente y en este mismo instante le perdono su deuda hacia mí. Así como tú me has perdonado, yo decido perdonar a fulano de tal. O otra opción, puede escribir en un papel lo que esa persona le hizo a usted y luego en el papel escribe: decido perdonar. Agarra el papel, lo quema y es como una señal de que usted ya perdonó esa ofensa que usted recibió de esa persona. Usted perdonó a esa persona. Y créame que va a pasar cuando regresen las emociones y la película de sufrimiento de la ofensa, porque a todos nos pasa. Piensa en la oración, piensa en el papel que quemó y diga: no, ya esa ofensa yo la perdoné. Esa persona ya yo la perdoné. No me voy a dejar dirigir ni influenciar por esa ofensa, porque yo ya la perdoné.
Ahora, pastor, ¿qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Y se lo voy a poner bien claro. Perdonar no es olvidar, pero sí es identificar aquello que tú sientes que el ofensor te robó. Te pudo haber robado tu matrimonio, tu dignidad, tu familia. Te robó la oportunidad de crecer con un ser querido. Te robó tu paz emocional. Tal vez te robó dinero, te robó la oportunidad de hacer algo. Te robó tu niñez, te robó la oportunidad de avanzar. Te robó tal vez tu reputación, tu inocencia, etcétera, etcétera. Pero es identificar aquello que el ofensor te robó y decidir cancelar su deuda. Decidir cancelar, decidir perdonar, decidir liberar a esa persona de la responsabilidad de restituirte y decirle: esa persona no me debe nada más. Sí me lo robó, pero ya no está obligado a restituirme. Porque muchas veces ni siquiera te lo pueden restituir. Perdonar no es olvidar, pero sí es llegar a un lugar emocional donde basas tus deseos y comportamientos hacia la persona que pecó contra ti, no en sus acciones hacia ti, pero sí en la acción y el amor de Jesús por ti. Repito, el perdonar no es olvidar, pero sí es llegar a un lugar emocional donde basas tus deseos y comportamiento hacia la persona que pecó contra ti, no en sus acciones hacia ti, pero sí en la acción y el amor de Jesús por ti. Los cristianos tienen que perdonar aunque no le pidan perdón. Y solamente John confirmó esto. ¿Estuvo de acuerdo? Amén. Tercera observación. El perdón no quiere decir que no hay consecuencias. El perdón no quiere decir que no hay consecuencias. Tal vez, y la mayoría de las veces, sí hay consecuencias que te lleven a vivir en una nueva realidad. Incluso después de haber perdonado, tal vez no lleguen a ser buenos amigos otra vez. Tal vez no te cases otra vez o si te divorcies. Tal vez no se te vuelva a dar la oportunidad. Tal vez sí se pierda la confianza. Sí se va a perder. Porque el perdón es instantáneo, pero la confianza no lo es. Tal vez sí hay consecuencias legales, sí hay consecuencias relacionales, sí hay consecuencias monetarias. Tal vez sí tienes que restituir. Iglesia, el perdonar no hace que todas las consecuencias desaparezcan, pero sí hace que toda la amargura y deseos de venganza no permanezcan. Y con esto llegamos a mi cuarta y última observación. Si te niegas a perdonar, quien termina perdiendo más serás tú. Repito, si te niegas a perdonar, quien termina perdiendo más serás tú. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no te perdonará a ti tus pecados. Pero el Dios está obligado a perdonarme mis pecados. No, no está obligado. Él es misericordioso y Él perdona nuestros pecados no porque no los merecemos, pero sí por su misericordia. Nuevamente Jesús, les quiero leer Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Dios mismo, Jesús, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, ¿tu Padre qué? No perdonará tus pecados. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué no perdona mis pecados? Porque aquellos que no están dispuestos a perdonar no se han unido a Cristo Jesús, quien estuvo dispuesto a perdonar incluso a las personas que lo crucificaron. Aleluya, gloria a Dios. Si te niegas a perdonar, el que termina perdiendo más serás tú. ¿Por qué?
el odio y el rencor que causa la falta de perdón te atará al mal que te han hecho y ahogará tu relación con Dios y ahogará tu relación con otras personas. Así que, por tu bien, perdona. Por tu bien, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Observaciones finales. Pastor, ¿por qué muchas veces cuesta perdonar? ¿A quién le cuesta perdonar? A mí. Si no levantó su mano. Amén. Amén. Pastor, ¿por qué muchas veces nos cuesta perdonar? Y tenemos que admitir que perdonar no siempre es fácil. No. Debido a que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta. Pero tampoco podemos negar que muchas veces lo hacemos más difícil cuando nos enfocamos más en el dolor y en el pecado del ofensor y menos en el amor y perdón de Jesús hacia nosotros. Aunque es difícil, no podemos negar que muchas veces lo hacemos más difícil cuando nos gusta la atención que nos da el hacernos las víctimas. Y aunque es difícil perdonar, no podemos negar que muchas veces lo hacemos más difícil cuando no tomamos responsabilidad de nuestras faltas y pecados. Preferimos no lidiar con ellas a un nivel personal y mejor le echamos la culpa a otros. Y ahora les quiero dar algunas sugerencias para perdonar o llegar al perdón más rápido, porque el perdón puede ser un proceso. Decide perdonar, te pidan perdón o no. Decide perdonar, te pidan perdón o no. Perdona rápido, sí, perdona rápido, porque entre más rápido perdones, menos será la infección de amargura. Podemos decir que el perdón es el antibiótico para combatir la infección de la amargura. Perdonar es una decisión diaria, hermano, diaria, más que todo cuando la ofensa sigue fresca en la mente. Es una decisión diaria. Decide perdonar diariamente hasta que la herida se seque y se cicatrice, hasta el punto de poder recordar y no sentir dolor. Muchos de ustedes saben esta historia de mí, pero yo realmente no me ofendo rápido, la verdad que no. Yo me crié en el Zulia y mi sobrenombre era Topo. Y en el bus me decían el gordito. Gordito, movete ahí, gordito. Y nunca me ofende. No me ofendía. Pero una vez alguien sí me hirió, fuertemente. No lo voy a negar. Y no les voy a negar que me duró 9 meses, hermano. 9 meses orando diariamente para yo perdonar a esa persona. Esa persona hasta el día de hoy no me ha pedido perdón. Pero le voy a decir lo que sí pasó. Fue algo de negocio y fue una cantidad grande de dinero. Y me ofendió. El que nunca me dio una explicación. Y yo por 9 meses orando, Señor, porque lo que quería era estar hablando de la persona, poniéndolo en mal, y me identifiqué que eso era malo en mi vida. No era lo mejor de Dios para mí. Y decidí por perdonarlo, Señor, todos los días. Y me tomó 9 meses. Y hasta que Dios me dio una paz en mi vida y deseo lo mejor para él y su familia. Pero aquí está lo interesante. Fue por dinero, ¿sí o no? A los 2 meses Dios me bendijo con 10 veces la cantidad. Bueno, no vamos a entrar en eso, no era lo que estaba buscando. Lo que sí quiero llegar es que muchas veces el perdón trae paz, pero también impide las bendiciones de Dios sobre tu vida. Y Dios lo que quiere es que antes de darte una bendición, Él quiere bendecirte con su presencia en tu corazón. Amén. Pastor, ¿qué hago si la persona que ofendió fui yo? ¿Qué hago? El que ofendí fui yo. Bueno, 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces arrepiéntete, confiesa tu perdón a Dios
y confiésale y pídele perdón a la persona que ofendiste si está a tu alcance. Acepta el perdón de Dios, acepta el perdón de la persona si es que te lo otorga, pero igual tú pediste perdón. Perdónate a ti mismo, ya que Dios te perdonó y te declara justo, y no peques más. No peques más mientras te sometes y te dejas guiar y transformar por el Espíritu Santo. Así que River Oaks, el perdonar promueve buenas relaciones. Te conviene perdonar. Te conviene perdonar. El perdonar fomenta la paz interior y la paz interior promueve salud física y espiritual. Por eso te conviene perdonar. River Oaks, el perdonar te ayuda a recordar que tú también has sido perdonado. Te conviene perdonar. River Oaks, el perdonar abre el camino para que Dios perdone tus pecados y te rodee de su favor y de su bendición. Así que nos conviene perdonar. Iglesia, ya para ir terminando. Darse cuenta del infinito amor y perdón de Dios debe llevarnos a amar y perdonar a otros. Deja que Dios se encargue de las ofensas que usted ha soportado. No apague su vida por pleitos amargos y mejor viva renovado en gozo y en el amor de Dios. Así que por tu bien, perdona, porque con Dios sí se puede y sí vale la pena. ¿Cuántos reciben este mensaje? Un aplauso. Le invito a cerrar sus ojos. Y quiero dar un espacio para practicar el perdón. Autoexamínese, autoexamine su corazón. Y quiero que preparemos nuestros corazones para otorgar perdón y después tomar la Santa Cena. Amado Dios, primeramente te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por tu perdón. Hoy lo recibo. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Hermano, y quiero dar un lugar a que perdone a alguien. Si hay alguien que lo ofendió esta semana o hace 20 años atrás. Hoy es la oportunidad de cancelar esa deuda. De cancelar esa deuda que esa persona tiene con usted. Así como Dios canceló su deuda del pecado en la cruz del Calvario. ¿Será que la falta de perdón está impidiendo una bendición sobrenatural en nuestras vidas? ¿Será? Dios en su misericordia todavía te bendice. Pero hay ciertas bendiciones que Dios guarda para cuando Él ve un corazón arrepentido y perdonador. Un corazón que reconoce que el primer perdonado fue Él, fue ella. Y hoy Dios quiere llamarte a reflexión. Debes perdonar. Es para tu bendición. Te conviene perdonar. Amado Dios, gracias porque aquí tenemos una iglesia. Padre, que reconocemos que perdonar no es lo más fácil. Pero así como tú nos has perdonado, hoy decidimos perdonar, cancelar esa deuda que esa persona, ese familiar, ese ex jefe, ese político tiene contra mí. Hoy decido cancelar esa deuda. Y mejor expresar el perdón, tu perdón y tu amor hacia mí. Y mientras seguimos en
en esta autoexaminación, en este tiempo de meditación, quiero que recordemos que la Santa Cena es una ceremonia que Jesús creó para que recordemos el precio que Él pagó para salvarnos y así centrar nuestra vida en Él. Gracias, Señor, porque el primer perdonado aquí soy yo. Recordemos que el pan representa su cuerpo, que fue quebrantado para perdón de nuestros pecados. Y el vino, el jugo, representa su sangre derramada para limpiarnos de todo pecado. Iglesia, antes de participar de la Santa Cena, recordemos que si usted está indiferente a su pecado o se cree lo suficientemente bueno para tomar la Santa Cena, le invito a no participar en esta tarde. Porque la palabra de Dios afirma que si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Ahora, si usted reconoce que es un pecador indigno, ahora si usted desea aferrarse a la persona y obra de Jesucristo y desea arrepentirse y confesar sus pecados con reflexión y autoexaminación a Jesús en oración, le invito a pasar adelante a buscar los elementos en estos momentos. Hermano, y mientras usted regresa a su asiento, le invito a primeramente pedirle perdón a Dios y agradecerle por su sacrificio en la cruz. Eso es algo que nos debería llevar a vivir emocionados, llenos de esperanza. Así que le invito a que le pida perdón a Dios. Esas actitudes, esas palabras, eso que hizo o dejó de hacer. Pídale perdón a Dios y agradézcale por su sacrificio en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amado Dios, en esta tarde, como iglesia, nos unimos para pedirte perdón por nuestros pecados y agradecerte por enviar a tu Hijo Jesús a morir por ellos en la cruz del Calvario, para que hoy podamos tener esperanza y vida eterna. Amado Dios, pido que tú trates con nuestros corazones. Y si hay alguien el día de hoy que necesitamos continuar perdonando, iniciar el perdón. Padre, sabemos que sí podemos perdonar con la ayuda y la guianza de tu Espíritu Santo. Hoy ya no me ato a la falta de perdón. Hoy yo digo no a la amargura y digo sí a tus bendiciones. Hoy yo soy libre para perdonar y amar, incluyendo a aquellas personas que nos han ofendido. Hoy yo soy libre para obedecer tu palabra. Así que le invito a agarrar los próximos minutos para pedirle perdón a Dios y perdonar a aquella persona o a aquellas personas que le han hecho daño. Hoy usted tiene el privilegio de perdonar, porque Dios te perdonó. Padre, hoy te entregamos nuestras cargas de dolor, de enojo, de amargura. Hoy te las entregamos a ti, Señor. Esa carga ya no es mía. Señor, y hoy recibo tu perdón y recibo, Señor, la libertad de poder perdonar a aquellas personas que me han ofendido. El día de hoy recibo la libertad y el poder del Espíritu Santo para dar el regalo del perdón, así como yo lo he recibido.
Gracias, Señor. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Juntos participemos del pan, iglesia. Señor, nuevamente muchas gracias por perdonar mis pecados. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva, porque Él va a volver. Participemos de la copa. Iglesia, quiero que cierre sus ojos en estos momentos. Todos cerremos nuestros ojos. Y si usted el día de hoy recibió la libertad porque perdonó a alguien, levante su mano. Con los ojos cerrados, levante su mano. Alabado. Dios te bendiga, hermano. Levante su mano. Levante las dos, porque a mí me gusta levantar las dos porque es señal de libertad. Hoy me rindo a ti, Dios. Me rindo a ti, Dios, Señor. Soy libre. Hoy soy libre para vivir para tus propósitos. Wow. Podemos bajar nuestros brazos y darle un aplauso a nuestro Señor Jesús. Es una decisión diaria, es una decisión diaria, y cuando usted lo desea, Dios le otorga esa capacidad de perdonar, de cancelar esa deuda y la libertad de adorarle a Él y recibir sus bendiciones. ¿Qué le parece si oramos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas y seguimos adorando a nuestro Dios? Amado Dios, gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Gracias por el principio de dar lo primero y lo mejor. Gracias por ese regalo de entender esta gran verdad. Gracias por tu iglesia que sabe dar entre semana, en línea, y por aquellos que van a participar en este momento. Lo hacemos, Señor, reconociéndote a ti como el dador de todo, como el dueño de todo. Y nosotros como administradores de tus recursos en esta tierra. Lo hacemos como señal de adoración. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Y la iglesia dice... y amén. Hermano, podemos adorar a Dios y si desea participar dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas.